Unidad 3. Producción y distribución. A medida que las sociedades se fueron desarrollando, las necesidades humanas crecieron y se diversificaron, dando lugar a la creación de entidades especializadas en la producción de esos bienes. Así surgió lo que hoy día conocemos como empresa y que podemos definir como la unión de recursos naturales, trabajo y capital con el objetivo de producir y distribuir los bienes y servicios que la sociedad demanda, obteniendo un beneficio a cambio. Gracias a la invención y desarrollo de máquinas aplicadas a la producción de bienes y servicios, las empresas son hoy día el motor de riqueza y bienestar de las sociedades modernas. 1. Perspectivas de la producción. La división del trabajo y la especialización permiten lograr elevados niveles de eficiencia en la sociedad, pero se precisa de un instrumento organizador que coordine todo el proceso. Ese instrumento se denomina empresa. La empresa es la unión de recursos naturales, trabajo y capital para producir y poner en manos del público, distribuir, los bienes y servicios que la sociedad demanda, obteniendo un beneficio a cambio. 2. División del trabajo y coordinación. Hay varias maneras de definir la producción. Desde una perspectiva económica, la producción es un proceso que busca satisfacer las necesidades de las familias mediante la elaboración de productos a partir de unos recursos productivos empleados por las empresas. Desde una perspectiva funcional utilitaria, la producción es un proceso que añade valor a las cosas, otorgándoles mayor utilidad de la que tenían antes de ser sometidas a dicho proceso. El valor añadido es esa utilidad suplementaria que la producción aporta a las cosas. Desde una perspectiva técnica, producir consiste en combinar recursos productivos como la mano de obra o las materias primas, poniendo en práctica una determinada tecnología para obtener un producto. La tecnología consiste en un conjunto de procedimientos, equipos productivos y máquinas que, en un momento dado, combinan recursos materiales, humanos y organizativos con el fin de producir un bien o un servicio. La inversión en investigación, desarrollo e innovación, I+D+I, es la verdadera artífice de la evolución de las tecnologías. Las tres definiciones de producción describen el mismo concepto, pero desde distintos ángulos. La perspectiva económica indica la finalidad de la producción dentro del flujo circular de la renta. La perspectiva funcional utilitaria señala para qué sirve la producción. Por último, la perspectiva técnica describe cómo se realiza la producción. 3. ¿Cómo producir? De acuerdo con la perspectiva técnica de la producción, cualquier empresa, antes de producir, debe plantearse dos preguntas. ¿Qué tecnología emplear y qué combinación de recursos productivos seleccionar? Desde un punto de vista racional, si existen varias tecnologías para producir un determinado bien, las empresas optarán por la más eficiente. Una tecnología es técnicamente más eficiente que otra cuando utiliza el menor número posible de recursos productivos para obtener la mayor producción posible. La elección de tecnologías eficientes con distinta combinación de recursos dependerá del precio de los recursos productivos utilizados. Lógicamente, la tecnología escogida será la más económica de las posibles. La eficiencia económica consiste en seleccionar la más barata de todas las tecnologías técnicamente eficientes o, en todo caso, de las disponibles. 4. Costes de la producción. Producir implica emplear una serie de recursos productivos que tienen un valor económico cuantificable. El coste de la producción es el valor de los recursos utilizados para producir un bien o un servicio. En relación con la cantidad que se produzca, los costes se pueden clasificar en fijos, variables, totales, medios o unitarios y marginales. Los costes fijos son aquellos que no varían si cambia la cantidad producida. Se corresponden con el valor de los recursos que son fijos para la empresa, como el alquiler del local. Los costes variables son proporcionales al número de unidades que se producen, como por ejemplo las materias primas o el consumo de energía. Los costes totales son la suma de los costes fijos y de los costes variables. El beneficio empresarial total se obtiene mediante la diferencia entre los ingresos totales obtenidos por la venta de sus productos y los costes totales. Los costes medios o unitarios se obtienen dividiendo el coste total por la cantidad producida. El beneficio empresarial por unidad de producto o beneficio medio es la diferencia entre el precio de venta unitario y el coste unitario.
Las empresas intentan alcanzar aquellas cantidades que les permitan maximizar el beneficio. Les interesa incrementar la producción siempre que la última unidad producida tenga un coste adicional inferior al ingreso que se obtiene con su venta. El coste de producir una unidad adicional se conoce con el nombre de coste marginal. El ingreso obtenido con la venta de una unidad adicional se denomina ingreso marginal. La diferencia entre ambas magnitudes es el rendimiento marginal. En un principio, el rendimiento marginal siempre será positivo si se incrementa alguno de los recursos productivos, pero con el tiempo comenzará a declinar e incluso disminuirá. Este fenómeno se conoce con el nombre de ley de los rendimientos decrecientes. La ley de los rendimientos decrecientes afirma que si se aumenta la cantidad de uno de los recursos, pero el resto se mantiene constante, la producción total aumentará de forma cada vez más lenta hasta dejar de crecer, pudiendo incluso disminuir. Se considera que, a largo plazo, en las empresas no hay costes fijos, ya que pueden adaptar todas sus instalaciones y su tamaño a sus necesidades productivas. Además, hay algunos procesos productivos cuyas peculiaridades tecnológicas permiten que, conforme aumenta el tamaño de la empresa, disminuyan los costes medios a largo plazo. Así, es posible repartir el coste fijo que tiene la empresa entre más unidades de producto y la producción se abarata. Las economías de escala son los procesos que permiten a las grandes empresas reducir sus costes unitarios al aumentar su producción. Las economías de escala no contradicen la ley de los rendimientos decrecientes, ya que en ellas aumenta la cantidad de todos los recursos simultáneamente y no solo de uno. 5. Distribución. Es necesario distribuir los bienes y servicios entre las distintas personas que participan en el sistema productivo. Esta función no ha sido ajena a la especialización. La mayoría de las empresas que nos rodean no producen bienes, sino que únicamente distribuyen lo que producen otras. La distribución permite que los bienes y servicios producidos se encuentren en el lugar y en el momento adecuados para poder ser adquiridos por los consumidores. Esta función económica se realiza a través de los canales de distribución. Se denomina canal de distribución a cualquiera de los medios utilizados para conseguir que los productos recorran el camino desde el productor hasta el consumidor. Hay dos tipos de medios para distribuir la producción, dependiendo de si estos son propiedad o no de la empresa que fabrica los bienes. Los canales propios son propiedad de la empresa y se utilizan cuando la información y el asesoramiento al cliente son importantes. Los canales externos no pertenecen a la empresa productora. En la distribución de un mismo producto puede intervenir más de una empresa. La longitud del canal externo dependerá entonces del número de intermediarios que participen en la distribución. Estos pueden ser mayoristas si no venden al consumidor final o minoristas en caso contrario. Son minoristas las tiendas, los supermercados, los centros comerciales, etc. En los últimos años han ganado peso otras formas de llegar hasta los consumidores. Algunas de las más comunes son la franquicia, la teletienda, la venta por Internet y la venta mediante máquinas automáticas. A través de la franquicia, una misma marca puede ser distribuida por establecimientos especializados repartidos por uno o varios países. Estos establecimientos no son propiedad de una única empresa, son dependientes del propietario del producto y de la marca franquiciador, quien autoriza la venta de sus productos a una serie de minoristas franquiciados a los cuales instruye sobre la manera de dirigir el negocio. Normalmente, el franquiciado ofrece un local comercial con las características exigidas y se hace cargo de la publicidad local. El franquiciador suministra el producto y realiza la publicidad general. 6. Clases de empresas. Las empresas se clasifican atendiendo a unos criterios objetivos. Según la actividad a la que se dedican, podemos hablar de empresas del sector primario, del sector secundario o del sector terciario. Atendiendo a la propiedad de los recursos productivos, las empresas pueden ser privadas si son propiedad de particulares o de otras empresas, o públicas si son propiedad del Estado o cualquier entidad de carácter público. Atendiendo a su estructura jurídica, las empresas se clasifican en dos bloques: las empresas individuales, que pertenecen a una persona física que las dirige, y las empresas de socios o sociedades. Estas últimas tienen uno o varios propietarios que aportan los recursos productivos necesarios para su explotación. La responsabilidad de los socios suele limitarse a lo aportado, estableciéndose unas aportaciones mínimas para garantizar su solvencia. Las empresas de socios más comunes son la sociedad anónima y la sociedad limitada. La primera requiere un aporte mínimo de capital muy superior,
pero sus títulos de propiedad pueden comprarse y venderse libremente. 7. Componentes de la empresa. Toda empresa que produzca bienes y servicios debe contar con una serie de elementos para funcionar correctamente. Podemos clasificarlos en 4 grupos. El elemento humano, que incluye propietarios, trabajadores y directivos. Los bienes de capital o producción, que engloban tanto el activo fijo como el corriente. La organización y el entorno, tanto general de la economía como específico del sector. En lo que se refiere a la organización, en la empresa moderna es habitual distinguir una serie de áreas con funciones especializadas: aprovisionamiento, producción, comercial, recursos humanos, financiación e inversión y dirección. Unidad 3. Producción y distribución.